Hola, bienvenidos una vez más a Emilius BGS. ¿Quieres crear tu primera experiencia de realidad aumentada para web? Visualizar objetos virtualizados es el boom y lo más importante que existe hoy por hoy para el mundo del e-commerce. Hoy te enseñaré cómo hacerlo gracias a Model Viewer Editor. Como siempre, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! El proceso es el siguiente. Primero, necesitamos una plataforma que nos permita generar la experiencia de realidad aumentada en web. A esto se llama WebAR. Luego, necesitamos un objeto. Lo puedes virtualizar con fotogrametría o se crea el objeto desde cero. Sobre el primer punto, usaremos Model Viewer. Este es un proyecto de Google, el cual nos permite visualizar e interactuar con la realidad aumentada desde navegadores. Esta es una de las iniciativas más interesantes que tenemos actualmente. Lo mejor de todo es que se van renovando y por ello ahora podemos utilizar su editor. Esta es su interfaz, muy sencilla pero potente. Ahora necesitamos el archivo 3D. Puedes encontrar muchos a través de Sketchfab. Por ejemplo, en mi página tengo varios modelos libres de descarga. Eso sí, tienes que optimizarlos para utilizarlos con WebAR, pues los archivos deben pesar poco para un mejor desempeño. Utilizaremos esta caja musical. La hice con fotogrametría para obtener su réplica en 3D. De esta manera me permite trabajar con mayor versatilidad. Sketchfab tiene un punto muy interesante, que es la capacidad de descargar tu archivo en formato USDZ, que es el formato especial WebAR para iOS. Y te preguntarás, ¿para qué me sirve todo eso? Pues bueno, Model Viewer te permite trabajar tanto para Android como para iOS, y para hacerlo necesita dos formatos, GLB y USDZ. Si en caso el archivo que descargues no es GLB, tendrás que convertirlo o pasarlo por Blender. Para aquellos que me apoyan en la comunidad de Patreon, tendrán los archivos optimizados listos para trabajar sin problemas. Continuemos con el tutorial. Vamos a subir el archivo GLB. En la derecha verás cómo se va creando el snippet. Tenemos que habilitar más abajo la función de Enable AR y también la opción Default AR Mode to a Scene Viewer. En este punto, importamos el archivo USDZ. Listo. Mira cómo el código ha cambiado. Vamos a configurarlo mucho más. Existe una opción para modificar la luz o generar un efecto interesante utilizando Environment Image. También podemos generarle sombra. Se puede controlar las animaciones siempre y cuando tu objeto las tenga. En este caso yo no tengo. Así que pasamos de frente a las anotaciones. Esto nos permite poner un punto referencial y agregarle una observación para enriquecer la experiencia. Como podrás ver, es muy fácil. En este otro apartado tenemos habilitado la capacidad de interactuar con la cámara. También habilitaremos autorrotación. Más adelante veremos que nos permiten fijar una posición inicial de la cámara. En este punto podemos también modificar el material. Inclusive podemos cambiar de color ciertos elementos en tiempo real. Hay varias opciones que te permitirán transformar la apariencia inicial de este objeto 3D. Cuando termines de configurar, podemos copiar el snippet. Guárdalo en un editor de texto o en un bloc de notas. Y ahora sí, podrás trabajar directamente en tu página web. También podrás descargar un archivo zip que contendrá toda la información necesaria. Model Viewer Editor ha incluido
la capacidad de ver tu resultado final con Deploy Mobile. Con esto podemos probar en tiempo real cómo ha quedado la experiencia y así hacer ajustes directamente. ¡Vamos a probarlo! Tenemos las dos versiones, Android y iOS. En ambos dispositivos se ven bastante bien, aunque la experiencia en iOS es un poco mejor. Está inclinado el objeto 3D tal y como lo descargamos en Sketchfab. Toma en cuenta ese factor, para que lo edites posiblemente. Ahora vamos a explicarte el paso a paso para importarlo en una página web. Primer punto importante, no te olvides de llamar a las librerías. Necesitas sí o sí estas líneas de código para que funcione la experiencia. Y ahora, para este ejemplo, usaremos una plataforma. Esta se llama glitch.com. Creamos un proyecto desde cero. Esta es la interfaz inicial. Borramos todo el código innecesario y pegamos nuestro snippet. Le damos formato al documento. Como puedes ver al inicio, se hacen llamados a nuestros archivos LB y USDZ. Borramos otros archivos innecesarios. También veremos las formas de controlar la cámara, el modo R y las configuraciones que le hemos dado anteriormente. Desde Button podemos ver cómo se han programado las anotaciones, tanto en ubicación, forma, contenido y estilo. Ahora sí, copiamos las librerías del Model Viewer. Las pegamos en este espacio. Si te diste cuenta, nuestros objetos 3D han sido llamados, pero no existen aún en nuestro proyecto, por lo que hay que subirlos en la carpeta llamada Assets. Esperemos que cargue. Y comenzamos a copiar su ruta y reemplazarlos en el espacio correspondiente. Perfecto, solo nos falta subir el póster, que es como el print inicial del objeto 3D. Realizamos el mismo proceso. Ahora solo nos falta agregar ciertos detalles. Por ejemplo, mejorar la configuración visual del Model Viewport. Me gusta agregarles valores predeterminados de estilo. También podemos agregar información meta, relacionada a la compatibilidad y al viewport mismo. Ahora sí, vamos a probarlo. La experiencia sigue siendo buena. ¿Te das cuenta? Con la experiencia Android hay una interacción interesante de las luces. La luminosidad del objeto cambia según cómo lo rotemos o cómo nos movamos en torno a este. En iOS también tiene una característica interesante, la segmentación del cuerpo. ¿Qué te pareció? Con este tutorial ya puedes crear tu primera experiencia WebArt para tu página web. Espero que te haya servido este tutorial. Ya sabes, si te gustó, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.